Bueno, ¿estuvieron viendo algo que quieran que veamos en particular? Avísenme si ya estamos, largamos ahora temprano, así terminamos más temprano. Le pregunté a Pablo Serpa si podemos empezar el repaso un poquito antes. Estoy esperando que me conteste para ver si les doy el ok. Ya largamos un rato antes, así se pueden ir. Tremendo, profe, gracias. Bueno, largamos. Ahora perdí la posibilidad de ver si ingresan más, pero bueno, calculo que ahora alguno de los chicos va a entrar y va a estar atento a eso. Bueno, en realidad, urinario es muy lindo y desde el punto de vista de las imágenes también, no solamente por lo anatómico, sino también nos ayuda mucho el contraste con los diferentes tiempos de contraste para poder evaluar parte de la anatomía y parte de la fisiología renal. ¿Sí? Eso vamos a usar el contraste como para poder entender un poco más la circulación sanguínea renal. ¿Sí? Nosotros tenemos que a la vía urinaria la vamos a dividir en dos grandes sectores. Una parte que es la que produce la orina, o sea, ultrafiltra el plasma, selecciona los elementos que tenemos que eliminar y una parte que lo transporta al exterior, sin ningún tipo de modificación, ¿sí? Previa almacenamiento a nivel de la vejiga, esperando el momento indicado para poder ser eliminado al exterior, ¿sí? Entonces tenemos la parte de producción de orina, que van a ser los riñones, y la parte de transporte de orina hacia el exterior, que van a ser los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter, vejiga y uretra, ¿sí? A partir de los conductos colectores que van a formar la médula renal, digamos, desde la papila, desde el inicio del cáliz menor, no se va a modificar el contenido intracanalicular, ¿sí? A ver si puedo pasar. Ahí está. Tenemos que, bueno, este esquema del néter, hay dos órganos, dos riñones que forman parte del retroperitoneo, que van a estar uno a cada lado de la columna. Si se fijan bien, tiene como una forma de poroto, con un polo superior, un polo inferior, un borde externo convexo, un borde interno cóncavo, y el eje longitudinal del riñón es más bien oblicuo, con los polos superiores más juntos que los polos inferiores, que están más abiertos, a mayor distancia entre ellos, ¿sí? Tenemos que, así como están en el retroperitoneo, también encontramos las suprarrenales, encontramos los grandes vasos, salen del centro, de la parte medial del riñón, sale el hilio renal, que va a estar formado por la vena renal, por la arteria y por la pelvis renal, en ese orden de adelante hacia atrás. La pelvis renal se va a continuar, ¿sí?, con el uréter, y el uréter va a estar descendiendo hacia la pelvis apoyado sobre el psoas. Los psoas están acá hacia cada lado de la columna, ¿sí? Y apoyados sobre el psoas van a ir descendiendo, pasando por debajo de los vasos gonadales, por arriba de los vasos ilíacos, y después introduciéndose en la pelvis y desembocando en la pared posterior de la vejiga, ¿sí? Vamos a ver ahora que la forma de desembocadura en la pared de la vejiga va a ser en forma oblicua, para evitar el reflujo de orina hacia los riñones durante la micción, ¿sí? Eso es muy importante y es muy útil desde el punto de vista fisiológico y cuando tengamos que entender un poco de la patología, ¿sí? A ver, denme un segundo que está la perra ladrando. No pasa nada. Bueno, acá tenemos una radiografía, ¿sí? Es una radiografía de abdomen que está centrada en el abdomen superior, pero que le hemos puesto contraste endovenoso, y ese contraste endovenoso se concentra a nivel renal, se elimina por orina, y al concentrarse nos puede delimitar muy bien todo el contorno renal, ¿sí? Tenemos el riñón derecho de un lado, el riñón izquierdo del otro, el polo superior, el polo inferior, el borde externo y el borde interno, ¿sí? Habitualmente el riñón derecho está un poco más desplazado hacia abajo, ¿sí?, por la presencia del hígado, y el riñón izquierdo es un poco más alto y un poco más grande, ¿sí? Si se fijan bien, para poder ver bien la topografía, la ubicación de ambos riñones, van a estar el polo superior a nivel de la última dorsal, y el polo inferior va a llegar a nivel de L2, L3, ¿sí? Esperen un segundo.
Así que bueno, esta radiografía con contrastes nos permite ubicar la topografía de los riñones, ¿sí? Si vemos este esquema, vamos a ver que todo el riñón va a estar formado por un sector cortical más externo, que va a abarcar aproximadamente 1 centímetro del contorno externo del riñón, que va a ser la corteza. La corteza va a emitir prolongaciones hacia el interior del riñón, que van a ser las columnas de Bertin, ¿sí? Que va a tener la misma composición histológica que el resto de la corteza renal. Y en este sectores más mediales nos vamos a encontrar con las pirámides renales que van a formar la médula, ¿sí? Las pirámides van a ser entre 8 y 18, de acuerdo a los riñones, van a tener un borde, una base más externa, un vértice más interno, donde se abren los conductos colectores. Las pirámides van a estar formadas por los conductos colectores, ¿sí? A partir del área cribosa, donde se abren los conductos colectores, que es la papila, se continúa con ya la parte excretora de los riñones, en donde no se va a modificar para nada digamos, el ultrafiltrado del plasma, y que acá a partir de este momento se va a llamar orina, ¿sí? A nivel de los cálices menores, cálices mayores, todos los cálices mayores van a confluir en la pelvis renal, que es la parte más dilatada de la vía excretora, y después se va a continuar hacia abajo con el uréter, ¿sí? Este esquema en realidad nos sirve como para ver un poco más la irrigación. Vemos que la arteria renal entra y se divide en arterias segmentarias. Esas segmentarias nos van a dar las interlobulares, que van a ir ascendiendo en la unión córtico-medular hasta la base de la pirámide renal, donde dan las arciformes o las arcuatas, y a partir de ahí nos dan unas radiadas corticales, que van a ser las que después van a formar la arteriola aferente del glomérulo, ¿sí? El riñón está muy vascularizado si lo comparamos de acuerdo digamos, a la cantidad de tejido, al gramo de tejido, está mucho más vascularizado que el cerebro, ¿sí? Tenemos, esta es una imagen de una foto de una micrografía, de una microscopía óptica, en donde vemos con contraste los glomérulos renales que vamos a encontrar a nivel de la corteza renal, en la corteza y en las columnas de Bertin, ¿sí? Digamos, va a estar formado por el glomérulo renal, va a estar formado por la arteriola aferente, que se capilariza, ¿sí? Después tenemos la arteriola aferente, y ahí, a partir de ahí aparece la cápsula de Bowman, que se continúa con todos los túbulos contorneados: proximal, la distal y colector, ¿sí? En este sector va a llegar prácticamente 1.2 mililitros de sangre por minuto. De esa cantidad de sangre se va a filtrar el 20% de lo que llega al glomérulo, con lo cual, si nosotros excretáramos todo lo que se filtra a nivel del glomérulo, estaríamos perdiendo en poco tiempo el total de la volemia, ¿sí? Todo el sistema de túbulos asociados al glomérulo lo que nos va a permitir es la reabsorción de aquellos elementos que no podemos eliminar, ¿sí? Principalmente, bueno, líquido, agua, solutos y aminoácidos, glucosa, un montón de elementos que no se pueden eliminar por orina, ¿sí? A partir de ahí se reabsorben, y de esa reabsorción a nivel de los túbulos directamente pasa a la sangre nuevamente, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el contraste endovenoso que nosotros le damos a los pacientes, que es el iodo, ¿sí? Que es el que se usa en tomografía principalmente, pero también lo usamos en algunos estudios contrastados de radiología, va a llegar a la cápsula de Bowman, se va a filtrar, ¿sí? Va a aparecer digamos, en los túbulos contorneados, en los diferentes sectores de los túbulos contorneados, y va a ser eliminado por orina, ¿sí? Así que de acuerdo al tiempo en que nosotros obtengamos la imagen, vamos a ir viendo los diferentes sectores del riñón contrastado, ¿sí? Primero se va a tener la corteza, que es donde va a llegar primero el contraste, y después se va a tener la médula cuando llegue a nivel del conducto colector. Una vez que llega el colector, si dejamos avanzar un poquito más del contraste, va a llegar a toda la parte excretora, ¿sí? Entonces, no solamente nos sirve el riñón para eliminar el contraste, que realmente es tóxico digamos, si no se puede eliminar del organismo, sino que también nos permite contrastar la vía urinaria para poder estudiarla mejor, ¿sí? Esto es lo mismo. Esto les traje para que veamos que normalmente el fisiológico
fisiológicamente o anatómicamente encontramos a nivel del uréter diferentes sectores que son estrecheces fisiológicas, ¿sí? Hay sectores en donde se adelgaza por las características anatómicas del uréter, en donde desde el punto de vista patológico nosotros vamos a poder encontrar, por ejemplo, un cálculo que esté dentro de la vía urinaria, ¿sí? Aquel sector en donde se adelgaza, donde más probablemente podamos encontrarlo, ¿sí? Uno de los puntos en donde hay una estrechez fisiológica es la unión pielo-ureteral, ¿sí? De la pelvis con el uréter a nivel del uréter superior. Otro es el entrecruzamiento con los vasos ilíacos, que es este sector que habíamos visto acá. Y por último es el punto de desembocadura del uréter dentro de la vejiga, ¿sí? Fíjense, el uréter cuando llega a la vejiga, la desembocadura no es en ángulo recto, ¿sí? Sino que como para evitar el reflujo de orina hacia el riñón, la desembocadura dentro de la pared vesical es en forma oblicua. De esta manera, cuando se contrae la vejiga para producir la micción, con la contracción muscular se cierra la parte distal del uréter y permite la salida de orina sin llegar a ascender esa orina hacia el riñón, ¿sí? Es un mecanismo de prevención del reflujo, con lo cual digamos, si no existe reflujo, no existe aumento de presiones dentro de los riñones y no existe afectación de la función renal, ¿sí? Uno de los métodos de imágenes que nosotros usamos o que se usaba antiguamente para el diagnóstico de patología renal era la radiografía siempre de árbol urinario, ¿sí? Que es una radiografía de abdomen que no incluye el diafragma, sino que tiene que incluir sí o sí el polo superior de ambos riñones, hasta la pelvis, hasta la parte de la pelvis de la sínfisis pubiana, ¿sí? Se hace con el paciente acostado y habitualmente, si es fuera de la urgencia, se hace con una preparación en ese paciente. Ustedes habían visto la semana pasada que cuando hacemos un estudio colónico necesitamos vaciar el contenido colónico para poder hacer, por ejemplo, un colon por enema, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no la materia fecal puede confundirnos con patología. Bueno, cuando hacíamos antiguamente la radiografía simple de árbol urinario, había que hacer una preparación casi similar a la del colon por enema para poder eliminar todo el contenido colónico que está superpuesto al retroperitoneo, que no permitiría ver más allá digamos, la parte del retroperitoneo, ¿sí? Entonces, cuando venía un paciente con algún tipo de sospecha de patología urinaria, ya sea un cálculo renal o había una sospecha de tumor renal o había, digamos, o una hematuria, se le pedía una radiografía simple de árbol urinario, ¿sí? Actualmente solamente se usa cuando no hay, por ejemplo, no hay disponibilidad de una ecografía o una tomografía en el lugar de trabajo, ¿sí? Pero es útil cuando no hay una alternativa diagnóstica, la radiografía simple de árbol urinario nos empieza a aportar algo de información, ¿sí? Fíjense, lo que se ve es el contorno renal, nosotros podemos ver que ahí está el riñón, no podemos decir mucho más. Del contorno algo podemos ver en el polo inferior, el polo superior se confunde con la opacidad del hígado, acá tenemos el polo inferior del riñón izquierdo, ¿sí? Algo del polo superior, el borde medial, lo que se ve muy bien siempre son los psoas, ¿sí? Que se vean los psoas nos está hablando de que no existe patología retroperitoneal inflamatoria, o por lo menos patología que nos aumente la ecogenicidad, o nos aumente la densidad de la grasa del retroperitoneo, ¿sí? La línea que nos delimita el psoas es justo el borde que toma contacto del músculo que toma contacto con la grasa retroperitoneal, ¿sí? Entonces, el que podamos ver los psoas nos deja tranquilos acerca del retroperitoneo, que no hay una patología infiltrativa o una patología inflamatoria, ¿sí? Y si se fijan bien, no podemos decir mucho más que esto, ¿sí? Podemos hablar, digamos, si existiera algún tipo de cálculo opaco, cálculo cálcico a nivel de la vía urinaria, a veces podemos llegar a verlo, ¿sí? A nivel de los cálices sería en este sector, cálices superiores, medios inferiores, y podemos seguir lo que sería el trayecto ureteral, siguiendo toda la dirección de los psoas, a ver si en algún punto del trayecto aparece alguna imagen cálcica que nos pueda sugerir que pueda ser una litiasis, ¿no? Fíjense de este lado, ahí si nosotros seguimos en topografía de lo que sería el uréter, existe una imagen ligeramente sospechosa de ver
podría ser un cálculo renal. Podrían ser otras cosas, pero bueno, podría ser, es una imagen densa a nivel en topografía del uréter. Si ese paciente tiene sintomatología izquierda de un cólico renal, bueno, es altamente sugestivo que puede ser esa la causa, el causante, ¿sí? Pero actualmente no es una de las radiografías que más utilizamos, es más, prácticamente no se usa, pero es de utilidad cuando tenemos otros métodos de diagnóstico, ¿sí? Entonces nosotros, si a esa radiografía de árbol urinario con el paciente preparado, con una limpieza del colon, le inyectamos contraste endovenoso, lo que estamos viendo es un estudio que se llamaba urograma excretor. Antiguamente se usaba mucho, cada vez se usa menos. Ahora solamente se utiliza cuando estamos estudiando alguna patología, alguna malformación de la vía urinaria, una malformación renal, como un estudio preoperatorio para poder ver la orientación de los uréteres, la ubicación, si existe alguna duplicación ureteral, ¿sí? Pero prácticamente, digamos, ya es parte de la historia de la medicina, ¿sí? No lo vemos muy seguido. Y sí es importante que como usamos contraste endovenoso, ese contraste endovenoso se tiene que estar filtrando a nivel del riñón y tiene que estar eliminándose por la vía excretora renal, el paciente tiene que tener una función renal conservada, ¿sí? Porque va a tener que concentrar y eliminar el contraste endovenoso. Lo mismo pasa cuando usamos contrastes endovenosos a nivel en tomografía. El paciente tiene que tener una función renal conservada para poder eliminar ese contraste. No solamente para contrastar la vía urinaria, sino para evitar la toxicidad del contraste, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. O sea, nosotros siempre que vamos a usar un contraste endovenoso, principalmente el iodado, necesitamos tener una función renal conservada. Cuando usamos contraste endovenoso en resonancia, también tenemos que tener una función renal conservada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riñón va a estar eliminándolo, ¿sí? Nos permite estudiar la vía urinaria, pero también nos permite eliminar un fármaco que estamos aportando al paciente, ¿sí? Entonces, cuando hacíamos antes el urograma excretor, esto es útil porque nos ayuda a estudiar un poco la anatomía y que también es útil para cuando, digamos, si están trabajando en el interior y solamente tienen un aparato de rayos, contar con un método, digamos, de información acerca de la patología urinaria, ¿sí? Cuando hacemos el urograma excretor, empezamos todos los estudios con una radiografía simple de árbol urinario sin contraste que nos permita ver alguna imagen cálcica que de componer el contraste sin hacer previamente la sin contraste estaría siendo enmascarada cualquier litiasis o cualquier calcificación con el contraste, ¿sí? Y obviamente va a llevar una preparación de limpieza colónica. Entonces, lo primero que hacemos es la radiografía de árbol urinario para ver la ubicación, el tamaño, el contorno de los riñones, para ver las psoas y para ver si existe alguna imagen cálcica en topografía de la vía urinaria, ¿sí? Después lo que se hace es se busca una vía periférica, se inyecta contraste iodado, se hace en bolos con una inyección y tomamos como inicio del estudio el primer momento, como minuto cero, el inicio de la inyección de contraste, ¿sí? O cuando terminamos la inyección o cuando pasa un minuto de iniciada la inyección de contraste, se hace la primera placa. En ese momento, el contraste ya está llegando a nivel de los riñones y está concentrándose a nivel de los riñones, ¿sí? La segunda placa la vamos a hacer a los 5 minutos de inyectado el contraste, la tercera a los 15, la cuarta a los 30 minutos, y a medida que va avanzando el tiempo, va avanzando también a nivel de la vía urinaria el contraste endovenoso, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se ve. Cuando inyectamos el contraste iodado y esperamos un minuto, lo primero que hacemos, lo primero que vemos es la concentración del yodo a nivel del riñón, a nivel del parénquima renal. Ahí es donde prácticamente está a nivel de los glomérulos, a nivel de la pelvis, perdón, a nivel de los glomérulos, a nivel de la médula renal, y está concentrando bien el parénquima renal el yodo, ¿sí? Esto nos permite ver el contorno renal, la forma, el tamaño de los riñones y que esté todo el parénquima contrastado, ¿sí? De existir algún tipo de lesión,
existiría una falta digamos, de realce de contraste en el punto de la lesión, ¿sí? Ya sea quiste, ya sea tumor, y si existe un tumor vascularizado se va a comportar en forma diferente al resto del parénquima, ¿sí? Esa sería la fase nefrográfica en este estudio. Entonces, vamos a tener más contraste en la vía excretora y cada vez menos contraste en el parénquima renal. Fíjense como a los 5 minutos ya tenemos contrastados cálices menores, cálices mayores, pelvis renal y uréteres, ¿sí? A medida que va avanzando el tiempo, vamos a ir llenando cada vez más la vía excretora y la vejiga, ¿sí? A los 15 minutos también sigue eliminándose el contraste por vía urinaria, sigue juntándose a nivel de la vejiga, y cada vez más avanzado el tiempo se va a ver menos los riñones y más contraste a nivel de la vejiga, ¿sí? Esto es gracias a que el riñón está funcionando correctamente, ¿sí? Fíjense que se ve perfectamente los uréteres, no siempre se van a ver completos de un extremo al otro, ¿sí? Porque existen movimientos peristálticos que van a estar impulsando la orina hacia la vejiga. Entonces, con la contracción del movimiento peristáltico de la peristalsis del uréter, en la contracción pueden aparecer zonas en donde no está contrastada el uréter, que es totalmente normal, ¿sí? Y después a lo último tenemos el contraste a nivel de la vejiga, se puede hacer una radiografía postmiccional para ver si queda algo de residuo miccional después de la micción, ¿no? Actualmente lo que, digamos el uso es cuando queremos hacer un estudio principalmente de los uréteres, contrastar los uréteres, que digamos, no queremos usar tomografía, podemos ver, fíjense, esta es una primera placa de a los 5 minutos, donde vemos todavía contraste endovenoso a nivel del parénquima renal, y en este caso tenemos un doble sistema excretor del lado derecho, que si lo seguimos tenemos una pelvis superior, una pelvis inferior, cada uno con su uréter, pero ese doble sistema no es total, sino que es un doble sistema parcial. A este punto se fusiona el uréter y termina en la desembocadura en la vejiga como un uréter simple, ¿sí? En este caso tenemos de este lado un uréter simple. Acá tenemos lo mismo, ¿sí? Tenemos un doble sistema excretor. En este caso la desembocadura de cada uno de los uréteres es en forma independiente, o sea, es un doble sistema completo del lado derecho, y del lado izquierdo aparentemente también. Fíjense, acá tenemos un poco de contraste, ¿sí? Parte de un segundo uréter, que el resto no se ve porque está en contracción peristáltica, ¿sí? Esto vamos a ir haciendo estudios seriados. Se puede hacer alguna compresión vesical que haga que aumente la presión dentro de los uréteres y se contraste mejor, ¿sí? Y en este caso, fíjense, si tenemos un riñón derecho, un riñón izquierdo, y si nos ponemos a ver el polo inferior de ambos riñones, no podemos diferenciar uno de otro, ¿sí? Este es un riñón en herradura, que están fusionados a nivel de los polos inferiores por delante de la columna, ¿sí? Fíjense, habitualmente los riñones en herradura, sí que es una malformación de desarrollo. La pelvis renal, que normalmente sale hacia medial, ¿sí? En este caso está saliendo hacia adelante, hacia anterior, ¿sí? O sea, tenemos no solamente una fusión de ambos riñones, sino que tenemos una mal rotación de la vía urinaria, ¿sí? Fíjense, si nosotros hacemos una tomografía, esta es una tomografía con contraste endovenoso, tenemos el contraste a nivel del parénquima renal. Este es un pequeño quiste que no se llega a contrastar de este riñón, pero lo que vemos es el polo inferior fusionado, ambos polos inferiores fusionados en línea media, con los uréteres, con el hilio renal saliendo hacia adelante, ¿sí? Para estos casos nos es muy útil el urograma excretor, ¿sí? Y fíjense este paciente. Acá tenemos, es una radiografía simple de árbol urinario, no tenemos ningún tipo de contraste. Cuando vemos lo que sería la topografía del uréter derecho, existe una imagen densa
a nivel de la pelvis inferior, bien redondeada, que puede ser perfectamente una imagen litiásica, ¿sí? En la pelvis también existen imágenes que corresponden a calcificaciones vasculares, llaman flebolitos, que pueden confundirse con litiasis ureterales, ¿sí? Y fíjense, después se le pone contraste endovenoso, se le hace radiografías seriadas, ya no tenemos prácticamente contraste a nivel del riñón, pero tenemos mucho contraste a nivel del uréter. Si los continuamos, el uréter está bastante dilatado, ¿sí? Está dilatado y tortuoso, están dilatados los menores y la pelvis renal, pero existe un punto en donde se detiene el contraste dentro del uréter y a partir de ese lugar no tenemos contraste posterior. Entonces, tenemos una litiasis a nivel del uréter derecho que está siendo obstructiva, ¿sí? Directamente no deja pasar nada de contraste, ¿sí? Cuando no tenemos disponibilidad de una ecografía, no tenemos disponibilidad de una tomografía, sepan que el urograma excretor nos puede aportar información acerca de esta patología, ¿sí? Pero no es el estudio el primer estudio de elección. Entonces, antiguamente se usaba el urograma excretor para estudiar infecciones, dolores, cólicos, genitourinario, hematuria, digamos, para evaluar la vejiga neurogénica. Actualmente se utiliza principalmente como estudio prequirúrgico de las anomalías congénitas, ¿sí? Todo lo demás, no, alguna fístula vesicolateral también. Y como contraindicaciones del urograma excretor, que son las mismas contraindicaciones que tenemos para la utilización de contraste endovenoso en tomografía, es cualquier antecedente de reacción alérgica en medio de contraste iodado, es una contraindicación al uso. El que no tenga función renal, el que no orine, es una contraindicación a la utilización de contraste iodado, no solamente porque no nos va a aportar información a nivel de la vía excretora, sino que no vamos a poder eliminar ese contraste, ¿sí? Pacientes con insuficiencia renal que no sea, digamos, no esté en anuria completa, pero que tenga una falla a nivel de la función renal, nosotros vamos a empeorar esa función renal si le ponemos contraste iodado. Pacientes con diabetes mellitus que tienen tratamiento con metformina, se debe interrumpir el tratamiento con metformina antes de poner el contraste. Los pacientes que tienen enfermedad hepática o renal grave, insuficiencia cardíaca congestiva, feocromocitoma o anemia de células falciformes o mieloma, también son contraindicaciones, algunas relativas, otras absolutas, ¿sí? Pero sepan que, digamos, a los pacientes antes de colocación de contraste iodado hay que hacer una anamnesis más profunda acerca de antecedentes de alergia o de patologías que puedan empeorar con el contraste. Y eso en realidad es cuando nosotros inyectamos contraste endovenoso y le hacemos radiografías seriadas a nivel del árbol urinario, ¿sí? Existe la posibilidad de estudiar la parte excretora urinaria, no por vía endovenosa, sino por vía intracanalicular, ¿sí? Nosotros colocamos una sonda a nivel de la vejiga, instilamos también contraste iodado, no es el mismo que se usa por vía endovenosa, pero es similar. Se instila contraste dentro de la vejiga y se pide al paciente que vaya orinando. Nosotros vamos a estudiar de esa forma uretra, vamos a estudiar vejiga, y si durante la micción aparece reflujo, espera un segundo que voy a entrar a la pared. Aguántame un segundito.
Ahí estoy. Perdón, discúlpenme. ¿Se puede ver la imagen? Sí. Sí, profesor. ¿Sí? Ahí está. Entonces nosotros cuando inyectamos por vía endovenosa contraste iodado, el riñón va a concentrarlo y va a eliminarlo por vía excretora, ¿sí? Pero que corre. Pero cuando nosotros podemos, mediante una sonda, el contraste dentro de la vejiga, podemos estudiar el contorno vesical y cómo funciona, digamos, durante la micción, qué es lo que pasa con la orina, ¿sí? Ay, espere que corre. Entonces, colocamos contraste endovenoso, contraste dentro de la vejiga y esperamos el paciente. Esa es la cistografía, que es el estudio de la vejiga, o la cisturetrografía miccional, que lo usamos muy frecuentemente en chicos. Ahí ya lo recupero. Entonces tenemos una sonda, tiene una sonda muy delgadita que se pasa por uretra, se le va pasando contraste iodado, se va llenando la vejiga y se va estudiando bien el contorno de la vejiga, ¿sí? Si existiera cualquier tipo de alteración de ese contorno, nosotros lo podremos ver acá, ¿sí? Lo mismo que pasaba cuando poníamos contraste dentro del colon, que podíamos ir estudiando bien toda la luz colónica con el contraste opaco, ¿sí? Y acá tenemos un paciente pediátrico, esto es muy frecuente, me recupero. Ahí está. Muy frecuente de ver, en donde luego de múltiples infecciones urinarias que tengan los chicos, es importante nosotros descartar que no exista reflujo vesicureteral, porque si existe reflujo, nosotros vamos a tener que hacer un tratamiento mucho más prolongado para que no haya un ascenso de la infección a los riñones, ¿sí? Entonces se hace esta cisturetrografía miccional, se espera que el paciente orine y si existe reflujo, como en este caso, se va a contrastar todo el uréter y todas las pelvis y los cálices, ¿sí? Como nosotros no inyectamos el contraste endovenoso, ¿sí? Sino que lo hacemos por vía intracanalicular, la única forma de que llegue el contraste al uréter o a los cálices es con reflujo en condiciones patológicas, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? O sea, no estamos inyectando, nosotros nunca vamos a ver el riñón, por ejemplo, cuando hagamos una cisturetografía miccional. ¿Por qué? Porque digamos, no llega por vía endovenosa, no se contrasta, digamos, no se concentra a nivel de los riñones, sino que solamente estamos poniendo contraste por la vía de excreción, ¿sí? A nivel de uretra, a nivel de la vejiga, a nivel de los uréteres, ¿sí? Fíjense, en este caso, el paciente que espera que el paciente orine, cuando orina, habitualmente si hay reflujo es cuando lo presenta, ¿sí? Acá tenemos un reflujo vesicureteral bilateral en donde llega a completar, a rellenar prácticamente todos los cálices menores y de acuerdo al grado de dilatación se puede poner un grado de reflujo, ¿sí? Cuanto más dilatado esté el paciente, estén dilatados esos uréteres y cuanto más rectificados estén los cálices menores, mayor grado va a ser el reflujo, ¿sí? Profe, ¿y cómo Y otra, sospechan de reflujo? es que en realidad no se sospecha, lo que siempre hay que descartar que no exista el reflujo, ¿sí? En los chicos es muy frecuente que aparezca reflujo y es muy frecuente que aparezcan infecciones urinarias, ¿sí? El problema es cuando, digamos, qué paciente tiene reflujo y qué paciente no tiene reflujo, ¿sí? ¿Qué nos cambia si tiene reflujo? Que el tratamiento antibiótico va a tener que ser mucho más prolongado, ¿sí? Si no hay reflujo, se trata una infección urinaria como una infección urinaria baja, como una cistitis, con lo cual se completa el tratamiento antibiótico, se comprueba que se haya eliminado de orina la bacteria que produjo la infección, y ahí terminamos el tratamiento, ¿sí? Si existen infecciones a repetición, ¿sí? Uno sospecha que en realidad puede haber alguna malformación dentro del árbol urinario que esté favoreciendo la persistencia de esa infección, ¿sí? Una de las cosas que lo puede hacer es la presencia de reflujo vesicureteral,
¿sí? Entonces, la única forma de constatar que existe reflujo es mediante este estudio, que es una cisturetografía miccional, que no es un estudio ni agradable para los médicos que lo hacemos, ni agradable para los padres que llevan a los bebés. Los pacientes, digamos, lloran porque lo dejamos sujetos, la verdad que no es un estudio que sea muy placentero, pero no es un estudio doloroso, y es el único que nos aporta información acerca de la presencia de reflujo. Si existe reflujo vesicoureteral, nosotros tenemos que mantener a ese paciente con una profilaxis antibiótica para proteger al riñón de las infecciones que puedan ascender. Entonces, la información que nos aportan es muy importante, muy valiosa, ¿sí? Existe otro método de imagen que nos pueda certificar la presencia de reflujo, ¿sí? Existen gammagrafías, pero bueno, este es el método más sencillo para poder identificarlo, ¿sí? Y no solamente podemos ver que existe reflujo, sino que lo gradificamos, le ponemos un grado, ¿sí? Según la dilatación del uréter, vamos a ir viendo vamos a cuantificar el reflujo, ¿sí? Y existen los reflujos de alto grado, el grado 2, grado 3, grado 4, son reflujos que a veces necesitan tratamiento quirúrgico, ¿sí? Que la única forma de evitar que aparezca, que persiste ese reflujo es con la reimplantación del uréter distal, ¿sí? Por eso son estudios muy importantes de hacer. No son placenteros, pero son muy útiles, ¿sí? Entonces, digamos, es importante tenerlos en cuenta, y que en realidad no es un urograma excretor, no vamos a estudiar parénquima renal, no vamos a estudiar ni el contorno ni nada, sino que estamos evaluando solamente la vía excretora, ¿sí? Si ponemos la sonda, instilamos contraste, y luego de la micción no se rellenan los uréteres, podemos descartar el reflujo vesicoureteral, entonces toda infección urinaria baja va a ser tratada como una infección urinaria baja, ¿sí? Entonces no vamos a tener que necesitar hacer un tratamiento profiláctico antibiótico, ¿sí? ¿Se entiende eso? Otra cosa que podemos estudiar también con el contraste por vía intracanalicular es la uretra masculina, ¿sí? Muchas veces existe patología, principalmente inflamatoria, que reduce el calibre de la uretra. Fíjense en este caso, el calibre de la uretra se reduce drásticamente a este nivel. Esto puede ser o por algo traumático, por algo inflamatorio, de diferentes causas, ¿sí? El problema es que cualquier reducción en el calibre de la uretra lo que va a generar es una dificultad en la micción con una vejiga que no vacía completamente, o que tiene que hacer un esfuerzo mayor para vaciarlo, con riesgo de que exista, digamos, reflujo vesicoureteral con compromiso también de la función renal, ¿sí? Entonces, digamos, uno de los estudios que podemos hacer es la uretrocistografía, ¿sí? Que es la instilación de contraste a partir del meato uretral, y en forma retrógrada ir llenando toda la uretra para ver el calibre de la uretra, ¿sí? Sacando diferentes tipos de placas. ¿Se entiende? Profe, yo tenía una pregunta. Sí. ¿Es normal que se vea así de dilatado? ¿Así de dilatado dónde? Toda la uretra, sí, como que Sí, se ve bastante engrosadito. sí, en realidad piensen que nosotros estamos poniéndole presión, ¿sí? Dentro de la uretra. No es, este estudio se hizo, fíjense, es una sonda que tiene un balón en el extremo, que es para evitar el reflujo de contraste, y genera un poco de aumento de presión dentro de la uretra. Lo ideal es hacerlo sin el balón, directamente con una sonda acá finita, que son sondas muy delgaditas, e ir pasando el contraste para ir viendo si existe alguna reducción de calibre, ¿sí? Pero estos son uretras normales. Esto falta, en realidad hay que elongar un poquito el pene como para poder hacer una radiografía más de perfil, ¿sí? Son estudios complejos, no son tan cómodos, pero nos aportan mucha información realmente. Por ejemplo, antes en un paciente que haya tenido un traumatismo de pelvis, que llega a la guardia con una sospecha de alguna lesión de la uretra, antes de pasar cualquier sonda y poder generar más daño, una forma es poder hacer una uretrocistografía para poder ver la integridad de la uretra, ¿sí? Son estudios que no son tan habituales de hacer, pero bueno, son importantes tenerlos en mente, que nos aporta información acerca del calibre de la uretra.
Bueno, la ecografía, les contaba, es el primer método de elección cuando viene un paciente con sospecha de patología urinaria, ya sea por infección, por cálculo, por tumor, por hematuria, o sea, la presencia de sangre en orina nos puede estar mostrando diferentes tipos de patologías. Entonces, ante sospecha de patología urinaria, lo primero que hacemos es hacer una ecografía, ¿sí? ¿Por qué? Porque es sencillo, no requiere ningún tipo de preparación previa, salvo tomar un poco de agua para poder llenar la vejiga, pero no, digamos, no es una preparación como veíamos en la radiografía simple de árbol urinario, que necesitamos una preparación de limpieza colónica, ¿sí? Y obviamente es, antes de hacer cualquier estudio contrastado, ya sea urograma excretor, ya sea tomografía, es requisito hacer una ecografía previa, ¿sí? Nos va a hablar del tamaño del riñón, de la ubicación, de la diferenciación entre la corteza y la médula, el espesor del parénquima renal, cómo está la parte excretora, si nosotros podemos evaluar si está dilatado o no, y si existe vascularización del parénquima mediante la utilización del Doppler color, ¿sí? O sea, la ecografía nos aporta muchísima información. Fíjense, esto es un riñón de un bebé recién nacido que presenta todavía lobulaciones fetales. ¿Sí? Nosotros durante el primer año podemos llegar a verlo, no es algo patológico, pero nos sirve como para poder ver bien la corteza renal y la médula renal. Fíjense cómo son las columnas de Bertin se introducen dentro del riñón, podemos diferenciarlo perfectamente. Esto sería la parte del borde externo del riñón y esta sería la parte del seno renal con la grasita del seno, ¿sí? Estos son cortes longitudinales renales, les vuelvo a repetir, no tienen por qué saber, no tienen que hacer diagnóstico ustedes ni describir una imagen ecográfica, pero miren cómo se ve y la información que nos aporta, ¿sí? Este es un riñón donde vemos el contorno, vemos muy bien el espesor del parénquima, la parte más externa es la corteza, la parte más hipoecoica, más oscura, van a ser las pirámides que van a formar la médula. Este es un corte transversal del riñón, donde se ve la corteza y las pirámides renales, y el ingreso de una estructura vascular que va a formar el ilio renal, ¿sí? Lo mismo acá. Tenemos el riñón, en este caso tenemos una duplicación, sería una división de la grasita del seno, ¿sí? Esto a veces nosotros lo vemos cuando existe un doble sistema excretor, una pelvis bífida, una pelvis dividida, se ve así una separación de los ecos del seno. Y esto, bueno, son todas imágenes normales de diferentes tipos de riñones, ¿sí? En este caso lo que estamos viendo sería un corte longitudinal, este es un riñón aparentemente pediátrico, se ve la corteza y se ve la médula, y en este sector lo que estamos viendo es la dilatación de los cálices menores, en realidad serían los cálices mayores, y la pelvis renal, ¿sí? Evidentemente hay algo obstructivo a nivel de la vía excretora que dilata la vía de excreción renal y aparece como una acumulación de líquido que en ecografía se ve anecoico, ¿sí? Se ve negro. Y en este caso, bueno, cuando por ecografía no terminamos de resolver o queremos ver un poco más o estamos sospechando un cálculo que no estamos encontrando en ecografía, hay un sector del uréter, el uréter es bastante largo, con lo cual hay un sector del uréter que es el tercio medio que es más difícil de poder ver por ecografía, ¿sí? Y más en pacientes adultos y en pacientes que son obesos, son sectores más difíciles de poder evaluar, ¿sí? Entonces, ante la sospecha de una patología urinaria, el siguiente estudio que nosotros podemos pedir de mayor complejidad es la tomografía sin contraste, ¿sí? Que es la UroTac, en donde no se utiliza contraste porque lo que estamos buscando es alguna imagen litiásica cálcica en la vía urinaria, ¿sí? Después tenemos la posibilidad de ponerle contraste para poder estudiar, en el caso de existir algún tumor, alguna lesión, poder ver cómo realza con el contraste, ¿sí? Pero todo estudio del árbol urinario se empieza sin contraste justamente porque es una de las cosas que queremos descartar, que no haya una litiasis cálcica, ¿sí? Este es un corte a nivel del abdomen superior, en donde no tiene contraste endovenoso. Fíjense, los vasos, los grandes vasos no están contrastados. Acá tenemos la aorta, acá tenemos la vena cava inferior, y tenemos los riñones a cada lado de la columna, ¿sí? Los psoas en este sector y los riñones, ¿sí? Justo es un corte a nivel medio del riñón, donde se ve el parénquima. Nosotros sin contraste no podemos diferenciar qué es corteza y qué es médula de ese riñón, pero sí podemos diferenciar la grasita del seno
¿sí? Que digamos, tiene una menor densidad que el resto del parénquima, ¿sí? Y rodeando, digamos, por la grasa del seno, vamos a encontrar los elementos del ilio renal, ¿sí? A nivel de línea media. Entonces, sin contraste podemos ver el contorno del riñón, el tamaño, ¿sí? La ubicación y si existe alguna densidad cálcica en topografía de la vía excretora, ¿sí? Cuando nosotros inyectamos contraste endovenoso pasa lo mismo que pasaba con el urograma excretor, ¿sí? Con la diferencia que lo vamos a ver con mucha mejor definición con los cortes tomográficos, ¿sí? Primero hacemos un estudio sin contraste para descartar cualquier calcificación urinaria. Cuando empezamos la inyección de contraste tomamos como tiempo cero, ¿sí? Y a los 40 segundos de iniciar la inyección vamos a tener la fase cortical del contraste, ¿sí? En donde el contraste va a llegar a los glomérulos renales, ¿sí? Como los glomérulos están en la corteza y están en las columnas de Bertin, es lo que se va a contrastar en esa primera fase, ¿sí? O sea, vamos a poder diferenciar muy bien lo que es corteza de médula porque estamos haciendo un tiempo temprano, el estudio tomográfico lo estamos iniciando en un tiempo temprano de la fase de contraste, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos? Sí. Si nosotros dejamos avanzar un poquito más el tiempo, ¿sí? Y llegamos a los 100 o los 120 segundos de iniciar la inyección de contraste y ahí hacemos la adquisición de la imagen, lo que vamos a encontrar que el contraste no solamente va a estar en la corteza, sino que también va a estar en la médula. O sea, no solamente va a estar en los glomérulos, sino que también va a estar en los conductos colectores, ¿sí? Vamos a tener corteza y médula con el contraste endovenoso, por lo tanto, no vamos a estar diferenciando nuevamente lo que es corteza y médula, va a estar todo el riñón realzado, ¿sí? Esa va a ser la fase nefrográfica, o sea, está todo el riñón realzado, ¿sí? Y si esperamos un poco más de tiempo, el contraste va a empezar a eliminarse por vía excretora, entonces cada vez vamos a tener menos contraste en el parénquima y más contraste en cálices menores, cálices mayores, pelvis y uréter y en vejiga, ¿sí? Entonces vamos a hacer estudios desde arriba hacia abajo para poder estudiar toda la vía urinaria, ¿sí? Vamos a ver ejemplos, por ejemplo. Acá tenemos, son todos cortes sin contraste, fíjense, esto sería el corte más alto, seguimos acá, bajamos un poquito, seguimos acá, bajamos, son cada 5 milímetros estos cortes descendiendo, ¿sí? Tenemos el hígado, el lóbulo derecho, la vesícula biliar, algo del páncreas, el estómago con contenido alimenticio, ¿sí? Tenemos aorta, tenemos vena cava inferior, y ahí lo que tenemos, bueno, justo el borde superior de ambos polos renales, y las glándulas suprarrenales que están en contacto con el polo superior de ambos riñones, ¿sí? Acá tenemos una glándula suprarrenal, son bien delgaditas, la habíamos visto la semana pasada, acá tenemos otra, ¿sí? Son muy, muy delgaditas, seguimos bajando y cada vez vamos a ver más de riñón, ¿sí? Bajamos un poquito más, hasta llegar a la parte del seno renal en donde aparece una densidad grasa a nivel del seno que va a estar rodeando todos los elementos que forman parte del ilio renal, ¿sí? Acá tenemos elementos vasculares y la pelvis renal que no vamos a poder diferenciarlos salvo que continuemos y veamos dónde se origina. Si se origina en la aorta va a ser la arteria, si desemboca en la vena cava va a ser la vena, y si no va ni a la arteria, ni a la aorta, ni a la vena cava, seguramente va a ser la pelvis renal. Lo vamos a terminar de confirmar con el contraste endovenoso, ¿sí? Bajamos un poquito más, ya pasamos el sector medio del riñón, fíjense que acá ya aparecen los dos uréteres, el uréter derecho y el uréter izquierdo, estamos hablando, estamos todos sin contraste esto, ¿no? Fíjense la relación de los uréteres con los psoas, ¿sí? Ya estamos en el polo inferior de ambos riñones, y el uréter ahora va a seguir descendiendo siempre por delante de ambos músculos psoas, ¿sí? Nosotros podemos continuarlos incluso sin contraste, podemos seguirlos, ¿sí? Y después con el endovenoso podemos, en la fase de excreción, podemos seguirlo con el contraste ya a nivel del uréter, ¿sí? Cuando hacemos el estudio en fase cortical, si habíamos hablado que son más o menos 40 segundos de iniciada la inyección de contraste, vamos a tener el contraste iodado a nivel de la corteza.
La de una comisaría. Mm. ¿Cómo? No, del estómago. Mm, colon transverso. Mm, Nuestro, nuestro, sí, sí,
mismo. A ver. No. Mm, estamos medio abajo ya. Ah, ¿cómo? Profe, en la imagen anterior, lo que se ve del colon, ¿qué parte del colon sería? Porque se ve como ascendente.
Ya está. Ah, está bien. Está bien, gracias. Sí. No, no se ve el colon, el descendente. En este caso colapsó. 52. Ah, está bien. Entonces, creo que no. Sí, profe, se entiende. Ok.
Sí. Sí, tranquilo.